Buenos días, bienvenidos a nuestro café fiduciario de todos los jueves a las 7 de la mañana. Recuerden que el café fiduciario lo realiza Piensas, su primer estructurador fiduciario. Si quiere realizar un negocio fiduciario y no sabe a quién acudir, si necesita asesoría para estructurar un negocio que tenga un componente fiduciario, acuda a Piensas, su primer estructurador fiduciario. El café fiduciario está patrocinado por Suárez y Gómez Abogados, NINSAS, gestor de tierras, Match Alianzas. Muy bienvenidos. Hoy nos acompaña el doctor Omar Suárez, abogado fiduciario, con más de 25 años de trayectoria en el mundo fiduciario, quien nos va a hablar de un tema muy importante, la circular externa 4 del año 2023, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, y los retos que esa circular tiene o que se derivan de la misma en materia contractual. Muy bienvenido, doctor Omar. Muchísimas gracias por esta nueva invitación a este importante café fiduciario, donde podemos contar cosas que van pasando en el mercado hoy por hoy, claramente para nuestra audiencia, constructores, consumidores de vivienda. Esta circular tiene bastantes connotaciones y debe ser tratada de especial forma por parte de vendedores o enajenadores de vivienda para que se eviten dolores de cabeza con la Superintendencia de Industria y Comercio. Bueno, le agradezco mucho la introducción y aquí quisiera preguntarle para contextualizar a nuestra audiencia. La circular externa 4 de la Superintendencia de Industria y Comercio establece unos lineamientos en materia de fijación de valores para venta de vivienda de interés social y de interés prioritario. Al respecto, ¿qué nos puede comentar? ¿Cómo se venía haciendo antes de la expedición de esa circular y qué dice la circular de cómo se debe hacer? Bueno, muy importante y de una vez al grano. Sí, digamos que sobre este punto hemos tenido bastante controversia, sobre todo con el gremio de la construcción ha estado muy activo en tratar de acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio para efectos de esclarecer un poco el contenido y alcance de esa circular en cuanto a la determinación de los valores de vivienda social en Colombia, porque recuerden que acá, como dice una amiga en un escrito que hizo en estos días, se prevende para construir. Sí, señor. Con lo cual, aquí tenemos que empezar a hacer una serie de actuaciones que nos va a implicar un tiempo futuro para la escrituración. Es decir, aquí no tenemos en Colombia hoy nuestro esquema de desarrollo de proyectos de vivienda social. El constructor no tiene terminada la unidad y se vende, sino que hay un proceso previo que se llama de preventa y en el cual se establece con los interesados en adquirir unidades inmobiliarias un valor de esa vivienda y normalmente lo que se venía manejando era que se estipulaba en salarios mínimos legales mensuales vigentes y decían las cláusulas de estos contratos que esos salarios mínimos legales mensuales vigentes serían los de la fecha de escrituración. Entonces, si eran 150, 135, se establecía que eran los de la fecha donde se iba a hacer la escrituración de la unidad inmobiliaria, lo cual generaba una corrección importante monetaria para efectos del constructor, para de alguna forma él protegerse de esos cambios en los precios que se vienen generando en temas de materiales de construcción, sobre todo los que tiene que asumir durante el desarrollo de los proyectos inmobiliarios. Esta nueva restricción que pone, en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio, en esa interpretación que hace de las normas del consumidor, lo que está diciendo es que tienen que pactarlo en pesos. Pero hay que decir que también ese estatuto del consumidor... En pesos, del momento en que se firma el contrato de promesa de compraventa o el valor del encargo fiduciario de preventas. Sí, y es donde viene la dificultad más grande, porque nos dice además, usted tiene que proyectar cuánto va a ser esos incrementos de salario mínimo y normalmente un proyecto para llegar a condiciones de liberación de recursos, CLR, que es lo que conocen también como el punto de equilibrio, se está demorando 8
y 12 meses. Entonces yo firmo un contrato acá y yo voy a hacer una previsión, pero yo no sé todavía si va a salir en 6 meses o en 12 meses Claro. a iniciar el proyecto de construcción, con lo cual esa previsión del salario mínimo a la fecha de escrituración pues es bien compleja. Digamos que frente al tema, esa protección del constructor que estaba haciendo frente al tema de salario mínimo legal mensual vigente, pues con esto se protegía. Claro. Ahora cuando lo obligan a poner un precio fijo en pesos, pues digamos que esto tiene también una serie de inconvenientes desde el punto de vista práctico, porque yo cuando vaya a la Secretaría, por ejemplo, de Hábitat Distrital y lleve mi modelo de promesa de compra-venta que voy a utilizar en el proyecto, sí, señor, me van a decir, pero esto no es de un BIS, porque hoy ese precio no es un precio de BIS. Entonces yo le voy a tener que explicar qué es el precio que yo calculo que va a hacer y que el cálculo lo saqué de un histórico o tengo que dar unas explicaciones, pero también cuando vaya a hacer el crédito en el banco, también me van a decir, venga, usted está en un proyecto BIS, pero está vendiendo o el valor que está pactando hoy es superior hoy al de vivienda social. También para efectos de subsidios y llevar el contrato de promesa de compraventa para el desembolso de subsidios también me van a decir lo mismo, me van a decir eso no está pactado en el valor de vivienda social hoy. Porque va a resultar, digamos, muy retador para el constructor, como usted lo menciona, establecer entonces un precio, porque tendría que hacer un cálculo a futuro de cuál va a ser el aumento del IPC para poder determinar en pesos ese precio y lo que acaba de mencionar, cómo hace para presentarlo a las diferentes entidades que tienen incidencia dentro de los proyectos de vivienda de interés social y prioritario. Pues, doctora Angélica, ese es uno de los temas que nos ha venido rebanando la cabeza un poco acá, tratando de establecer una fórmula. Encontramos dos cosas súper importantes. Uno es que dentro del mismo Estatuto del Consumidor, que cita la Superintendencia de Industria y Comercio cuando responde a un derecho de petición que le hicieron sobre este particular, dice que se debe fijar en pesos, pero que la misma Superintendencia de Industria y Comercio puede establecer una fórmula distinta. Y yo creo que aquí estamos ante un caso que requiere una fórmula distinta. Es decir, aquí tenemos que volver a pactar en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así es. Porque lo otro genera una especulación muy extraña en el mercado y que va a tener que, va a ponerle otro problema adicional a lo que viene siendo hoy el desarrollo de vivienda social en nuestro país. Por ahora hemos establecido que esa cláusula la dejemos por tratar de proyectar, hacer alguna fórmula pensando en coger el histórico por lo que ha subido el salario mínimo legal mensual vigente, tratar de proyectarlo a la fecha de escrituración de la unidad inmobiliaria y poner en todo caso en el contrato precisamente esa palabra. En todo caso, no podrá resultar un valor superior. Claro. Siempre no podrá resultar un valor superior al salario, al de vivienda social para la fecha de escrituración de la unidad inmobiliaria. Es decir, vamos a poner un valor con la fórmula que nos inventamos, le vamos a subir eso, va a tener un precio, va a pactar el precio, pero va a poner una restricción de techo. Sí. Y es, en todo caso, ese valor anterior calculado no podrá superar el valor de la vivienda de interés social para la fecha, o interés social o interés prioritario para la fecha en que se realice o se materialice la suscripción de la escritura pública de transferencia de dominio. Esa me parece, digamos, una fórmula salomónica, es decir, muy adecuada. Esperemos que para la Superintendencia de Industria y Comercio sea admisible, porque claramente sí, la restricción es, entiendo yo, para que el consumidor inmobiliario conozca de primera mano y desde el comienzo cuánto le va a costar la unidad inmobiliaria, ¿cierto? Sí. Pues de todas maneras siempre tendrá que estar sujeto a esa indexación, porque pues la ley sí establece un valor para esas unidades inmobiliarias estipulada en función de los salarios mínimos. Bajo esa perspectiva y volviendo al tema de la circular externa 4 del 2023, doctor Omar,
En su opinión, ¿cuáles son como aquellas cláusulas que deben entonces incorporarse tanto en los contratos de promesa de compraventa como de encargo fiduciario de preventas en adelante para que los consumidores inmobiliarios estén suficientemente informados? Bueno, aquí hay un reto importante que venimos promoviendo con nuestros clientes y es la claridad frente al comprador Sí. o al interesado en adquirir una unidad inmobiliaria que se debe tener en la sala de negocios de la compañía. Debe ser muy clara la información, debe establecerse todos los requisitos y condiciones que se deben tener para efectos de poder suscribir los contratos de inversionista o adherentes a los fondos. Esto cuando lleva un mecanismo fiduciario de por medio, el comprador normalmente se siente pues muy, de alguna forma tiene los dos temas, ¿no? Por un lado, siente algo de seguridad porque está una fiduciaria por medio en la negociación que le da confianza, pero por otro lado llegan una serie de documentos muy extraños para ellos que no son de su diario vivir, y ahí es donde debe haber una explicación muy completa por parte de los vendedores en las salas de negocios. Pero además, otra cosa que estamos trabajando muy fuertemente es dentro de las salas de negocios establecer unas pancartas con breve información sobre lo que contienen los contratos. Esto no exonera al consumidor de vivienda de informarse y de leerlos. Sí, claro. Sobre todo que hay compradores de BIS y hay compradores de unidades estrato 6, pero en los dos casos se ve que pues confían en el constructor, confían en la fiduciaria y a veces no se leen el contrato en su integridad. Por eso también dentro de los contratos establecer al inicio de los contratos las cláusulas limitativas o que impliquen sanciones para el promitente comprador y para el constructor. Que eso sea lo primero que vean y no les toque ir a buscarla por allá en una letra refundida al final. Eso hace mucho énfasis la Superintendencia de Industria y Comercio en esa responsabilidad de comunicación, de pedagogía frente al promitente comprador para que él entienda en qué negocio está entrando. Muchas veces van firmando los documentos, el prospecto de la fiduciaria, el reglamento del fondo de inversión colectiva. ¿Qué pasa con esos rendimientos, eventuales rendimientos financieros que se van obteniendo durante la fase de preventa hasta que se llega a las condiciones de liberación de recursos? ¿Qué pasa con esos rendimientos financieros? ¿Eso cómo se aplica? ¿A quién se aplican? ¿Se hacen parte del precio de la unidad inmobiliaria o no hacen parte del precio de la unidad inmobiliaria? Toda esta serie de cosas, digamos que deben establecerse con una rigurosidad en los contratos, pero que hacer que el consumidor entienda en qué tipo de negocio está, porque aquí hay varios negocios, ¿no? El fiduciario, que es colocar la plata en el fondo de inversión, donde la fiduciaria después va a velar porque esos recursos se dirijan hacia la finalidad, que es el desarrollo del proyecto inmobiliario, pero con la relación con el comprador y constructor es que éste le tiene que entregar una unidad inmobiliaria en las condiciones pactadas. Que ahí estábamos hablando en la previa, que hay unas condiciones que ya también se deben establecer, como por ejemplo el área privada y el área construida. Sí, señor. Porque muchas veces no se hacía esa claridad de cuál era el área privada y construida, y esas entregas de esas unidades inmobiliarias se estaban volviendo un dolor de cabeza para todos por esa falta de claridad, porque llegaba el consumidor, compromitente comprador, cuando le iban a entregar su unidad inmobiliaria con el metro, a ver cuántas eran sus metros cuadrados adquiridos. De acuerdo. Otro punto súper importante es indicarle el valor aproximado de la cuota de administración cuando se trata de propiedad horizontal. Sí, señor. A veces no se establece y a veces eso resulta un determinante para el promitente comprador para tomar su decisión de adquirir o no adquirir, porque entendamos que la persona que va a hacer una adquisición de vivienda
en la mayoría de los casos viene apalancada por un crédito, por crédito hipotecario Sí, señor. de largo plazo, que ya vienen bajando las tasas, entonces eso va a dinamizar mucho el sector de la construcción. Y esperamos que sigan bajando las tasas del Banco de la República para que se incentiven más los interesados en adquirir vivienda, en materializar su sueño de una vivienda digna. Pero entonces esas previsiones son muy importantes porque él hace sus cálculos en la casa y dice la cuota de la unidad inmobiliaria, la cuota de la hipoteca, del crédito hipotecario, más la cuota que tengo que pagar de la administración, más lo que voy a tener que pagar eventualmente por el impuesto predial. Entonces, digamos que como los temas fundamentales, además de servicios públicos, qué tipo de servicios públicos va a tener, esas anotaciones deben estar dentro del contrato, sobre todo qué tipo de servicios públicos va a tener el inmueble, si va a tener gas natural o si no va a tener gas natural, que digamos que lo que nos pasa mucho acá en la ciudad de Bogotá, que algunas unidades no tienen gas natural, otras unidades sí, y eso pues es un tema súper relevante para un adquirente de vivienda. Bueno, pues realmente es muy retador el escenario para el constructor o para el enajenador de vivienda, porque si bien es cierto, eso es como el diario vivir, para el consumidor inmobiliario no lo es. Entonces esa labor de pedagogía y adicionalmente de inserción en los contratos de todo el clausulado que redunde en la protección del consumidor inmobiliario ha de ser fundamental, ¿no? Sí. Digamos, del corazón del contrato. Sí, es muy importante porque para nosotros que estamos en esto todos los días, sí, esto señor. es ABC de la vez. Es muy sencillo, pero para una persona que no tiene contacto con esto directo, el profesional que sea, pues esto termina siendo un tema bastante complejo. De ahí la importancia de esa pedagogía que estamos hablando, que se abran estos espacios, como el que también tuvimos hace unos 15 días con la Cámara de Comercio de Bogotá, donde también hablamos del negocio fiduciario inmobiliario y los retos que tiene sí, señor. ese clúster de la construcción de la Cámara de Comercio de Bogotá. Cláusulas abusivas, pues ya sabemos que son perseguidas en esos contratos de adhesión por la Superintendencia de Industria y Comercio, los viene restringiendo o viene buscando que no se utilicen dentro de los contratos y en algunos casos imponiendo sanciones o multas a las sociedades que encuentra utilizando este tipo de disposiciones. Cada vez se ve menos, pero digamos que aquí hay que entender que estos son negocios colaborativos donde tenemos que contar con la participación de todos para poder llegar a nuestro resultado final, que es una persona, una familia viviendo o usando una vivienda digna como propietarios. Sí, señor. Digamos que es la finalidad de todos estos negocios y pues en el camino nos encontramos la parte contractual. Los contratos tienen que ser amigables. Yo pienso que cada vez y las nuevas generaciones escriben mucho más claro, ya no con frases tan rebuscadas como era obligatorio para nosotros demostrar que éramos buenos abogados en nuestro tiempo, sí, señor. Que era entre más cláusulas, entre más palabras que no entendieran, les tocara usar el diccionario mejor redactado estaba el contrato. Hoy toca buscar claridad en esos contratos para que los adquirentes puedan entenderlo y no necesiten pues tener, digamos, una ayuda profesional siempre. Sí, señor. Además que es muy importante considerar, digamos, el público al cual están dirigidos estos contratos, ¿no? Porque estamos en presencia de vivienda de interés social y de interés prioritario. Entonces, pues no está bien valerse como de ese lenguaje rebuscado a efecto de que las personas ni comprendan qué es lo que están firmando. De acuerdo. Y como hablábamos ahorita, por ejemplo, el tema de intereses de subrogación. De acuerdo. Eso pues para nosotros son frases que todos los días se utilizan en el mercado, pero si entramos a explicarle a un interesado en adquirir una unidad inmobiliaria, pues eso va a ser una cosa bien especial. Ahí en esta circular 4 se habla algo del tema de los intereses de subrogación. Puntualmente, ¿qué nos quiere comentar al respecto? Sí, básicamente
y pues para entender un poquito a qué hacer alusión pues esa frase intereses de subrogación, es que normalmente el constructor tiene un crédito constructor y viene pagando unos intereses por ese crédito constructor. De acuerdo, sí, señor. Y cuando el interesado en adquirir la unidad inmobiliaria recibe la propiedad, firma la escritura, el banco que le hizo su crédito hipotecario, que a veces es el mismo banco del crédito constructor, pero a veces no es el mismo banco del crédito constructor, mientras se genera ese desembolso o esa aplicación de los recursos y este adquirente de unidad inmobiliaria empieza a tener ya el crédito en su cabeza, es decir, ya su crédito hipotecario, a pagar las cuotas futuras. Sí, señor. Durante ese interregno, durante ese espacio de tiempo, se generan no intereses que tuvo que pagar el constructor. Entonces, digamos que sobre ese tema muchas veces ha habido controversia y en los contratos no es que quede muy bien redactado y mucho menos el adquirente tiene conciencia sobre esa parte y la constructora después le dice, venga, hay que pagar intereses de subrogación y ahí se nos forman otros conflictos. Entre más tenga claridad el adquirente de unidades inmobiliarias y entre más trazabilidad de esa claridad que le está haciendo a ese adquirente el constructor le está haciendo, menos problemas y menos quejas tendremos que resolver desde el punto de vista de las constructoras. Por supuesto. Entonces es súper importante esa pedagogía. Muy bien, pues ha sido muy clara la explicación, doctor Suárez. Mil y mil gracias por acompañarnos en nuestro café fiduciario y esperamos que nos siga acompañando en otros cafés. Bueno, muchísimas gracias, doctora Angélica. Un gusto, como siempre, verla acá y estar participando en este importante sitio de conocimiento.